Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy, como cada episodio, me encuentro con un invitado muy especial, en este caso, colega, amigo, Galo Vélez. Bienvenido. ¿Cómo estás, bro? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y más que todo, estoy agradecido que me hayas invitado a este espacio. Creo que se ha intentado, me has dicho un Un montón de par de veces, veces. un par de veces, y no se ha podido. Creo que ha sido las circunstancias, también los destiempos, no hemos coincidido. Sin embargo, ahora que me dijiste, todo bien, todo coincidió. No sé si fueron los astros, pero excelente, o sea, y estoy aquí. No, y gracias siempre digo por tu tiempo. Sé que ya la vida de adulto muchas veces nos tiene con otros ajetreos, pero yo agradezco mucho a la gente que se da su espacio para venir acá. Y nada, pues para hablar un poquito de psicología, un poco de tu carrera también, bueno, no solo como psicólogo, sino como artista, como creador. Y nada, pues, ¿qué tal te trata la vida profesional a ti? Mm, bueno, al principio, como, como ya sabes, creo que el mismo sistema repele a los psicólogos clínicos. Saben que en la prevención Ujú, y en el cambio de hábitos está la salud, en realidad, la salud física. Entonces se sigue condicionando ese sistema biomédico. Entonces como que no nos da apertura a que estemos allí, o sea, en el campo de acción. ujú, Entonces los puestos al nivel público están muy cerrados. Si hablamos en la privada son unos cuantos y también no es que la remuneración sea tan buena. Y ujú, los puestos en cuanto a nosotros también estamos compitiendo y lo único que nos queda es la consultoría privada. ujú, Entonces puedo decirte que he trabajado como unos 2 años y ha sido duro. Ha sido duro conseguir pacientes, tener cierto, digamos, más que todo, darme a conocer. ujú, Ha sido una construcción muy lenta, sin embargo, van saliendo las cosas. A veces ujú, hago talleres, a veces ujú. consulta privada, charlas gratuitas, y ahí voy pescando, van saliendo las personas. ¿Cuál ha sido digamos, tu estrategia marketera para llegar a acaparar un cierto Marketero. público? Porque de alguna manera se hace marketing directo o indirectamente, ¿no? Sí, Para darte a conocer qué estrategias crees que has utilizado tú o cuál ha sido tu fórmula. Más que nada, porque yo creo que hay esta frase garota en latín que es orbitum ambulando, que se resuelve caminando, pero también es como que lo vas construyendo en el camino, ¿no? Entonces es creo que dar como el clic con alguna fórmula para que digas esto es, o sea, con esto me está yendo bien. Obviamente no encuadrarte, pero de alguna manera ya vas como que encontrando tu estilo. ¿Cómo fue este proceso de irte construyendo ha con esto? sido, bueno, ya sabes, en el intento está, digamos, quizás lo que tú dices, ¿no? Encontrar el estilo y también fracasar. Me ha ayudado mucho, como ya me conoces, soy alguien muy social. Es Salgo todo el tiempo del centro histórico. Estoy viajando, estoy haciendo cosas y ahí conozco personas. Ujú. Y esas personas me recomiendan, enseño mis trabajos y en las conversaciones doy mi tarjeta. Es algo bastante del siglo pasado, si te das cuenta. Sí, ok. Si lo comparamos al tema digital, no se alinean tanto a eso. Ujú, Sin embargo, tuve que crear una página en Instagram que se llama Empathium y ujú. bueno, estamos creciendo poco a poco. Y ahí se me ocurrió el hecho de hacer charlas gratuitas. Ok. Sí, esas charlas gratuitas, de hecho el sábado voy a hacer, este sábado, disculpen el auspicio No, dale, dale. promocional, pero el sábado voy a hacer algo sobre la psicología y la cultura, Ujú. ¿no? Como, digamos, a las personas les pudiera ayudar que el inconsciente Cuando dijiste juega. estamos creciendo, supongo que hay un grupo de trabajo Sí, detrás de Enfatium, ¿no? ¿Quién exacto. nomás está ahí? Al principio estaba Anthony Álava, un diseñador. Ah, ok. Él me había hecho todo el estudio de marca. ¿Me conoces? Mm, Ah, ok. es clave. Escogimos el color verde porque significa curación y sanación. Y blanco, pues tener la mente templada, buscar la paz, la tranquilidad, el mindfulness, Ujú, ¿ya? Y él lo diseñó, o ujú. sea, y creó la marca. Y ahí a partir de eso comencé a hacer reels, medio, así puedo decir al estilo David. Ya. No hablando, sino utilizando inteligencia artificial, Ujú. ¿ya?
y me ha ayudado bastante. Pero que, o sea, eres un poco como que peleado un chance con Sí, esto de hablar frente a la cámara. sí, 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 sí. ok. O sea, todo bien. O sea, digo, las veces que me he presentado con mis grupos de amigos, Dale Mood en la fiesta de la música, todo bien. Ujú. Manejo bien el escenario. Entonces, Pero es exclusivamente este formato, o sea, de sí, grabarte es tú como solo. que quizás lo veo medio histrónico. Soy un pibe muy reservado. Ah, ok. En el fondo, sí. Ah, ya, Sí. ok. O sea, es que eso pasa, yo creo que también mucha gente como que no conoce la diferencia entre una persona introvertida y alguien tímido. O sea, por Ujú. ejemplo, yo también, al igual que tú, me identifico, puedo ser social, todo eso, pero eso no significa que eso sea mi preferencia. O sea, yo soy una persona muy introvertida que valoro mucho a los míos, o sea, a gente muy cercana a mí y en mi espacio a solas. O sea, por ejemplo, hace tiempo venía con ganas de una fiesta que es el día de hoy, esa del mezcladito. Ah, ok. Sí, y dije, puta, tengo que ir a esa fiesta. Mi última fiesta fue en mayo, entonces dije, ya es un momento de una fiesta, pero llegó y fue como que, o sea, no, ¿para qué? Sí. Entonces es como que valoro mucho más mucho más ese espacio mío, o sea, personal. Creo que te refieres a eso también, ¿no? Ujú. De alguna manera estar cerca, conectado con aquella gente que despierte una confianza emocional, creo yo, ¿no? Exacto. O sea, le has Ujú, dado en el punto. O sea, muy bien. Eso a veces yo lo trato de explicar con las personas que yo les ayudo. No es lo mismo ser extrovertido, por ejemplo, tener ciertos rasgos histriónicos de la personalidad, que una persona que tiene cierta tendencia a ser esquizoide. No hablo de un nivel patológico, ujú. hablo de solo ser De rasgos reservado de y personalidad. buscar un Ujú, poco conectar contigo mismo. ujú, Y el arte va muy bien con eso. ujú, Necesitas paz. Incluso a crear contenido también es un tipo de arte. O sea, ujú. necesitas estar relajado. 100%. Editar videos, estar relajado, tu música. No necesitas escuchar mucho ruido alrededor. Ujú, O sea, necesitas estar en tu onda. O sea, ujú. entonces, y eso condiciona un estado de flow. Sí, 100%. Y a mí me pasó que cuando Rafa me empezó a ayudar con esto de grabar los reels, Ujú. porque, bueno, obviamente el equipo de que él tiene es mucho mejor que un celular, pero me costaba full, me costaba un montón grabar con él presente, porque antes estaba acostumbrado a poner el celular, poner el micrófono y grabarme yo solo y todo bien. Era como que un espacio, Perfecto. toda esa parafernalia era mía, ¿ya? Y ahora cuando un elemento externo entra ahí es como que perturba todo, pero no en mal plan, sino como que lo altera y es como, y me cuesta mucho que él esté ahí y grabar eso, porque al final vine acostumbrado a un tipo de creación, ¿no? Y como que romper eso es un poco, es raro, no sé si te ha pasado, o sea, como que alterar un poco tu proceso creativo. Claro que sí. Y de hecho, quizás tiene que ver un poco con el tema de la alteridad. O sea, Ujú, a veces queremos como reconocernos como un individuo y a veces no necesitamos el otro. Entonces, a veces el otro nos pudiera condicionar. Es como el efecto del espectador, ese efecto psicológico de William James, que habla de que cuando uno está observado, sí lo condiciona ujú, y comienza a trabajar, pero en ese trabajo genera un cierto estrés. claro, es como el efecto Hawthorne, más o menos, ¿no? Exacto. Parecido. Entonces, ¿crees que te condicionas de Sí, alguna de ley? claro, 100%, sí. 100% lo Ujú. aseguro. Y Entonces, por más confianza que tengas tú en por tu más trabajo. confianza, Ujú. sí. ¿Y cómo lo manejas? ¿Cómo surfeas ese momento? Porque al final también es irte acoplando a eso y saber que como tú dices, podemos ser individuos, pero que respondemos a una sociedad, a una cultura Ujú. y que es inevitable el efecto que eso tiene o el impacto dentro de nosotros. ¿Cómo surfeas ese momento para quizá no alterarte tanto y no perder la calma? Eh, sabes que confieso que tengo ciertos problemas con el tema del dibujo en vivo, Ujú, porque me están observando. Entonces, ok, eh, me he estado como exponiendo gradualmente a ese estímulo para de que, una DS así. exacto, para que se baje, digamos, ese nivel de ansiedad, ¿no? Claro, Y no es una ansiedad patológica, no, hablo de una total. ansiedad funcional que se debe a que tienes ciertos rasgos de personalidad, pero vamos, o sea, sabemos que eso se puede moldear. Y yo sé Ujú, que en algún momento vas a estar en ese estado de flow
a pesar que estés con la Ujú, cámara o alguien te está grabando. ujú. Claro, Ujú. es que pasa, supongo que les pasa a los actores, ¿no? Por ejemplo, hay una página en Instagram, no sé si la sigues, se llama The Cinema algo, no me acuerdo Sí si. le sigo. Te muestran los tras cámaras o Ujú. cosas relevantes del cine. Y hay esta escena, creo que, no sé si es famosa, pero como que se hizo viral este clip donde está Leonardo DiCaprio viendo el piso y es una escena de Lobo de Wall Street. Y una vez que hace el clap, el man se transforma ya. Exacto. Pero es como que supongo que es un proceso creativo a lo largo de toda su carrera, pero ese man en ese momento siento que entra como en trance, o sea, la mirada puedes verle perdida, pero yo creo que está viendo hacia adentro ya. Entonces, pero es irlo practicando, irlo construyendo, supongo que hablas de eso, ¿no? A lo que te Sí. refieres de irte construyendo a ti en ese Em, proceso. Siempre digo, bueno, he estudiado algunos de las biografías de los pintores, pero también ciertos artistas, como por ejemplo el músico Jim Morrison, también entraban en ese estado de trance. O sea, antes de las presentaciones en The Doors, o sea, él entraba en un estado de flow, pero era como que se concentraba así como Leonardo DiCaprio, y es como que eran otra persona, es como, no sé si Diógenes le poseía, medio se hacían hedonistas o simplemente fluían con la música. Pero en el cuanto a al arte, o sea, también es parecido porque necesitas no solo la habilidad o la concentración, sino que necesitas un estado de flujo constante donde la mano sea tan fluida, o sea, se detecta muy bien cuando tú ves a un artista que está empezando y el trazo es inseguro. Y esta persona todavía no es segura, Ujú, no está en ese estado de flow, ¿verdad? ujú. Entonces el rasgo es, Sabes, ahora que tú dices eso, tengo una analogía que no sé ya, si te va a hacer sentido, me dices si sí o si no, ujú, pero verás, le cogí ya últimamente, hace unos 3 meses que empecé el CrossFit. Así nunca había estado tan seguido porque, bueno, un proceso ahí un poco personal, pero ahora es la primera vez que voy y así como que seguido, seguido. He faltado días y días, sí, no te voy a mentir, pero como que le cogí el gusto ya a este deporte. Y el día de ayer hay un ejercicio que es como un levantamiento olímpico que más o menos para hacerte lo gráfico es como que, o sea, te pones como en sentadillas, alzas y bajas. ujú, Y de ahí subes, ¿sí? Pero llegó un momento donde yo ya, o sea, había que irle, o sea, empezabas con un peso base, ibas subiendo 10 libras, 10 libras, 10 libras. Y las repeticiones obviamente iban haciendo menos. Pero entre más aumentaba el peso, yo ya me volvía inseguro, ¿sí? Y entonces Nico, que es uno de los entrenadores de ahí, me dijo, dale con confianza, o sea, el movimiento está muy rígido. Entonces, entonces dijo, concéntrate y dale, solo levántalo. Ajá, entonces, mm, te juro, creí que no iba a poder. Y en el momento que fue como que solo me visualicé haciéndolo, o sea, obviamente con la técnica y todo eso, dije como salga. Y solo lo hice. Y me salió y yo me sentí bien, ¿no? Supongo que el deporte, al tener la materia prima que es tu cuerpo, y es un movimiento artístico también, de alguna manera, creo yo, ujú. responde también a ese ejemplo que tú dices, ¿no? O sea, cuando tú estás empezando en algo, se nota esta rigidez en el momento de la creación, algo muy, como que muy controlado. En cambio, luego cuando simplemente entras en un estado de flow, te sale y ya Exacto. está. Y dices, esta persona sabe lo que está haciendo. No sé si te hace sentido el ejemplo. No, en serio, sí. Eh, Mis dibujos antes eran muy rígidos. Ujú, O sea, se notaba como que buscaba lo perfecto y al buscar lo perfecto fallaba. ok. Entonces, cuando uno intenta, yo sí entiendo esa analogía porque hago calistenia. Todo Sí, el sí, he tiempo visto hago un calistenia. par de videos que Y hace. la calistenia, yo al principio lo hacía muy rígido. Era muy, como que tenía miedo, o sea, pero luego ya lo hacía porque quería, digamos, bueno, más allá de que uno quiere romper sus límites, Ujú, eh, me di cuenta que mi cuerpo, al no estar rígido en la calistenia, podía ser flexible ujú, y por lo tanto podía encontrar un equilibrio. Y por cosas de la vida, y me di cuenta, ¿qué pasaría si eso lo llevo a mi vida? ¿Qué pasaría si no voy a querer controlar las cosas? ¿Qué pasaría si ya no me muestro tan rígido? ¿Qué tal si simplemente me muestro tal y como soy? ujú.
pero ¿lo complementaste quizá también ahí con un proceso terapéutico tú también Sí, o fue netamente introspectivo? no, hubo un tiempo que sí iba al psicólogo, ¿no? Ujú. Pero eso me ayudó. Lo que quiero decir es que la clave está en hacer cosas. Es, Sí, de hecho, yo tengo una persona que para mí es el ejemplo de eso, es mi hermano, porque él otra vez él le decía que, digo, tú no sabes lo que quieres todavía, pero le dije con todo el amor del mundo porque veo que, él no son así, no, sí, porque es como que hace muchas cosas, está metido en el teatro, en el freestyle, en producción audiovisual y todo eso, y siento que la vida, lamentablemente, hoy en día el sistema premia la especialidad y castiga la generalidad. Es como que tienes que ser especialista en eso, sino qué estás haciendo de tu vida, ¿no? Entonces, e incluso yo siento que él, al tener, o sea, hay de dos. Yo siempre digo que hay bueno en lo malo y malo en lo bueno, ¿no? ujú. Porque él está tirando ahorita dardos y va a haber uno que eventualmente va a caer en un punto donde él ni siquiera se lo esperaba, pero va a decir, esto es. Pero tú, como tú dices, haciéndolo, o sea, haciendo cosas. Y, me gusta lo que dijiste, rompiendo tus límites. Pero que aquí viene la contraparte y quisiera saber también tu punto de vista. ¿Qué opinas de las balas infinitas? Es que yo siento que cuando tienes balas infinitas, te vale verga, o sea, es como que y solo estás dispara y no sabes ni a dónde. En cambio, cuando te dicen, por ejemplo, Galo, tienes 10 balas, utilízalas bien, vas a ser muy prudente a la hora de gastarla. Eso también, ¿no? O sea, creo que tiene esos dos puntos de vista, no sé cómo lo ves tú en ese sentido, del hacer y explorar muchas cosas. A ver, la primera, hay un libro que se llama Los tiempos del, a ver, los días del tiempo. Ujú, No me acuerdo en este momento el autor, pero puedes buscar los días del tiempo. Y él le decía que la cuestión no es preguntarte qué es el tiempo, sino qué se hace con el tiempo, ujú, pero según la conciencia. ¿Listo? Entonces, si yo sé que tengo mis días contados o tengo pocas balas, ujú, entonces voy a dar lo máximo en las cosas que necesito hacer o que yo haya descubierto cuál es mi vocación. ujú, Entonces, ¿cuál es mi vocación? Y yo ya lo sé. La primera son algunas, pero son balas contaditas, ujú, ¿entiendes? Está la psicología ayudar al otro, a que se reconozca como sujeto y que se pueda castrar. ujú, Una vez cuando se castre, el tipo, yo sé que va a haber ciertas movilizaciones en su consciente y va a poder, digamos, buscar su ikigai, su propósito, ¿verdad? ujú, Entonces, si esa persona está encaminada en su propósito, en mi caso, por ejemplo, ayudar a una persona hasta una bala. En lo siguiente está la música. Tercero, el arte. Y por último está el tema de la escritura. Y no hablo de una escritura como poética, no. Hablo de que necesitamos de lenguaje para construir realidades. ujú, Ya eso es inevitable, ¿no? ujú. Entonces, si te das cuenta, solo tengo 4 balas. Y no estoy disparando así porque yo sé que eso demanda Claro. una carga psíquica. Claro, tienes que ser muy prudente con eso también. Y por eso te digo, o sea, a veces el problema de tener estas balas infinitas es que puedes desperdiciarlas y a la final como que ser un poco, no sé, imprudente con lo que estás haciendo, ¿no? Y no quizá encontrar ese propósito dentro de ti mismo, como tú dices, o sea, creo que es necesario, pero también es bacán, entre más explores cosas, o Claro. sea, yo siempre digo que, y eso lo aprendí también en mi proceso de terapia, cuando mi psicóloga me dijo, diversifica. O Ujú. sea, y me hizo mucho sentido con el problema que yo tuve de adicción a las drogas, que me di cuenta, o sea, lo hice muy personal ese ejemplo, pero fue como que si a un adicto tú le dices que el deporte te va a recuperar, o sea, hace deporte, pero ¿qué pasa si el día de mañana se lesiona y no puede hacer deporte el resto de su vida? Lo más probable es que vuelva a recaer. Entonces, pero si tiene el deporte, tiene el arte, tiene la escritura, tiene la poesía, tiene el cine, tiene salidas con amigos, tiene las fiestas, tiene un montón de cosas. O sea, diversificas el placer y ya no es blanco-negro, sino es una Exacto. paleta de colores y así tu paisaje va a ser, valga la redundancia, más colorido, ¿no? Creo Ujú. que de eso se trata, lo que tú dices, romper tus límites de irte explorando. Y ahí viene esta parte que quería tocar también del arte, que me decías tras cámaras que no sabías que tenías este talento. ¿Cómo descubriste?
esto de hacer los retratos y todo eso, que al final creo que fue una buena sublimación, como tú dijiste, ¿no? Sí, Cuéntame un poquito de este creo que dibujo. a veces la sublimación es clave. O sea, no pudiera decir que es un desplazamiento, pero la sublimación implica hacer cosas. Ujú, Ya, entonces, eh, yo hace como unos 5 o 6 años me había leído un libro y bueno, no hace mucho tuve esta conversación porque me preguntaron lo mismo y les dije que yo me leí un libro llamado La servidumbre humana de Somerset, un escritor, uno de los mejores escritores del siglo pasado que te hablaba mucho de la vida, de cómo era Europa del siglo XX y también de, bueno, el siglo XIX. Y bueno, para no hacer spoilers del libro, se trata de un joven que quería ser pintor ujú, y que la escuela donde él quería ir era París. Pero cuando él comienza a estudiar allá pintura, comienzan a hablar ahí de quién es Monet, quién es Manet, quién es Matisse, quién es Van Gogh, o incluso, por ejemplo, quién es Sargent, o hablaban a veces de filosofía, Kant. Pero yo me imaginaba todas esas imágenes y yo como que quisiera dibujar, ujú, pero yo no lo tenía y eso recién era en el 2017. Pasó lo del tema de la pandemia y nadie sabía qué hacer con su vida. Estábamos en un tiempo de lapsus total y, y muchos estábamos encerrados y habían unos lápices y yo comencé a dibujar, a saber, intentar. Me di cuenta que tenía cierta habilidad. ¿Cómo empezaste? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer dibujo? Sí, o sea, me acuerdo que intenté hacer un gato, Ah, ok. porque me gustan los gatos. Luego ahí empecé a hacer retratos, pero yo, sinceramente, siempre me gustó el tema de dibujar o tratar de captar la sensibilidad de las personas. Entonces, ese era lo que yo quería hacer. Y después de ensayo y error, intenta y intenta. Un dibujo en realidad te toma, o sea, hacerlo realista, bien, bien, unas 4 o 5 horas. Ujú, Implica un proceso cognitivo de atención, netamente. Y, y luego me di cuenta que cuando yo dibujaba el tiempo no existía. Y ahí, ahí pasó de que ya no sentía depresión, era como que era yo. Y, y como en ese entonces me reconocí a mí mismo como un ser. Entonces dije, la hice, o sea, porque no solo lo hacía, creía que ujú, lo estaba haciendo bien, sino que comenzaba a transmitir cosas y a las personas también les gustaban. Y decía, Galo, me transmite algo este dibujo. Y yo dije, bien, ¿y qué te transmites? Tristeza, melancolía. Sí, eso era lo que yo quería transmitir. ujú. ¿Y si Y te ha pasado que has hecho algo y una persona ve algo diferente a lo que tú querías transmitir? también Sí. hace el día de ayer mostré un dibujo y a una amiga y me dijo, bueno, esta mujer está muy sensual. Tú la quisiste ver como alguien sensual o excitada, pero está, la veo como que si no creyera que es guapa o la veo melancólica. Wow. Y chocó totalmente, me hizo una disrupción y luego, no, o sea, yo la dibujé así. Entonces comienzas a descubrir que hay más Ujú, cosas, pero a lo que va es que a veces la depresión, la gente patologiza el tema de la melancolía, la tristeza, pero yo sé que la tristeza me va a ayudar a ser más creativo. ujú, Cuando yo estoy triste, si no estoy en una cuestión depresiva, ya sabemos como ujú, psicólogos que la ujú, depresión mayor es otra cuestión, ujú. pero a veces tenemos ciertos bajones. Claro, es que es lo que tú decías, un rasgo expresivo nada más, Sí, o nada sea, de ese más. momento, pero el sistema a veces puede empujarte a que tengas ya una etapa depresiva y de ahí sí desencadenarte en una Exacto. depresión mayor. Sí. Entonces, a lo que iba es que cuando yo sé que voy a estar melancólico, veo que el sistema está dando ciertos estimulantes o reforzadores para que yo esté así, ya sabes, delincuencia puede ser, desempleo, o ver cómo la gente la está pasando muy mal, y uno como es psicólogo, Redes exacto, a sociales. veces las redes sociales, como es psicólogo, tenemos esa habilidad de la empatía.
Ujú, y somos más vulnerables y sensibles. Entonces, como que mi mecanismo, necesito sublimar. Pero yo sé que estoy en ese estado melancólico y digo, vamos a disfrutar esta melancolía, vamos a hacer un dibujo. Cuando yo sé que estoy melancólico, sé que voy a hacer un buen dibujo. ujú, Y aprovecho esa soledad. Ahí la abrazo. En ese proceso creativo es lo mismo. Cuando uno quieras, yo sé, quizás te habrá pasado cuando estás editando, escribiendo ujú. algún guión. Curiosamente, cuando estás melancólico, te surgen las ideas. O sea, como que puedes concentrar más. De hecho, de hecho, ayer estábamos reunidos con unos amigos luego de un entrenamiento y les comentaba así que escribía también y todo eso. Ujú. Y digo, hace tiempo que no escribo nada nuevo, pero precisamente creo que este proceso de terapia me ha ayudado un poco a equilibrar esas fluctuaciones anímicas que ya no me permite crear algo nuevo desde que yo sienta que es algo natural ya, algo verdadero. Porque si ahorita yo siento que si me siento a escribir un poema que hable de tal cosa, ay, como que va a sonar muy, muy controlado lo que sea, y no va a tener un impacto tan natural como el que quisiese que tenga, ¿no? Entonces, me pasa eso, incluso hablando con un primo, él alguna vez me dijo, cuando empecé a sanar, dejé de escribir. Entonces, creo que también ese es como que el riesgo que corres de trabajar todas aquellas cosas o esos demonios que tienes, ¿no? Pero, ¿opinas que puede, desde tu perspectiva, ¿se opinas que si llegas a trabajarlos de alguna manera puede acabarse esa chispa creativa o puedes sacarla de alguna otra manera? A ver, eh, pienso que es necesaria la melancolía para ser creativos en ciertos puntos. Sí, ciertos puntos se puede hacer. Pero a veces sí, también me ha pasado que cuando estoy feliz no se me ocurre nada. En serio. Es como que, bueno, mi dopamina está estable, mi oxitocina igual, mi serotonina regulada. Y digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, pasarla bien con mis amigos, aprovechar el momento presente, que es Ujú, un regalo precioso. Y, y hay veces que yo busco ese estado. Y no necesariamente patológicamente, sino como que voy a pasear solo ujú, y escucho música triste. O sea, Chet Baker, un jazz suave, melancólico, o quizás, por ejemplo, una sinfonía de Debussy. ujú, Y entonces yo me induzco a ese estado, ujú. pero no O sea, necesariamente es patológico. ujú. Es como que necesidad artística te llama a hacer eso para crear algo. O sea, es como que tú sientes la necesidad de crear precisamente. Ujú. Sí, sí, me ha pasado, te entiendo totalmente porque es como que busco el sentirme mal y de hecho puede sonar un poco masoquista, pero para las personas que conocen ese estado nostálgico y melancólico, no es una zona como que extraña para ti, más bien es un territorio conocido y entras canchero a eso y dices, ok, ¿qué saco de esto, no? O sea, ya lo conoces, ya lo sabes surfear de alguna manera. ¿Crees que el arte entonces nace de esa manera para sublimar aquellas emociones negativas del Sí, ser claro humano? que sí. El arte es transformador. O sea, es como una alquimia. O sea, es una alquimia del ser humano. Ujú, Y la cultura, eh, yo siempre digo, si esta ciudad, bueno, ya es cultural, si se vuelve más cultural, más bohemia, es muy posible que nos acerquemos a nosotros mismos y también a los demás, ujú, porque vamos a conocer mucho de la sensibilidad de los demás. Muchos dicen, no, yo no tengo talento, o yo no escribo, no me... Pero si no lo has mostrado. ujú, Y yo sé que si, si se abrieran más espacios o la gente se animaría a participar, a esos jam de poesía que a veces hacen las viejas diablos, me parece, ujú, o incluso la Casa de la Cultura. O sea, siempre digo que el factor determinante es la voluntad, ¿no? Y si tuvieran voluntad, digo, la gente escribiría. Eso sí nos acercaría al otro, pero no hablo de un contingente, una contingencia, no. Hablo de algo más significativo. ujú, Hablo de realmente generar empatía ujú, ujú. a través del arte. Totalmente. Creo que a mí me ha pasado que, de hecho, yo cuando escribía sentía que era honestamente sentía que era algo muy cursi, muy malo
aquellas personas que pueden leer una poesía más sofisticada, si cabe el término, pero hay personas que conectaban con eso. Entonces yo creo que esas personas son las correctas en el sentido de que Exacto, simplemente lograron verse reflejado en esa pieza que tú mostraste y es lo que iba a poner esta analogía que hablamos incluso con Juan Estrella el día que hicimos el podcast, salió el de ayer, pueden ir a verlo. Eh, excelente. Ella decía que el arte tiene dos instancias también, o sea que es lo que transmites, pero también lo que la persona quiere ver. Entonces, una vez que tú haces tu catarsis, sublimas toda tu obra y dices, ok, aquí está, esto es lo mío, lo entregas al público, esa obra se vuelve independiente. Ujú, Entonces ahí es donde, no me acuerdo el nombre de este Mijín que escribió La muerte del autor, donde él decía, tu obra nace, pero ahí el autor muere. ¿Por qué? Porque tú no puedes poseer a tu obra todo el tiempo. La obra tiene que ser exacto. algo libre y dejarle la interpretación de la persona y que esa persona vea lo que quiere ver. Si esa persona ve tristeza, melancolía, una persona insegura, es quizá está reflejando algo de sí mismo Ujú, que está viéndose ahí, no proyectado. Por eso me encanta cuando las personas, a mí, te acuerdas que cuando vino el triste, él me dijo, escucha esta canción. A mí me pareció demasiado cool eso que me digo, oye, escucha esto, porque siento que se estaba desnudando emocionalmente, decir, oye, esto hice yo, ¿qué te parece? Puta, para mí fue increíble y fue como que le dije, oye, esto me ayudó, vi esto, y él me dijo, oye, wow, o sea, hasta el día de hoy no calo cómo es que la gente ve mi arte así, porque yo lo hago de otra manera. Entonces, de ley pasa eso también, o sea, ya puede servir de una manera incluso proyectiva para trabajar en terapia con aquella persona y decir, a ver, ¿qué ve aquí? Entonces, Sí, sí puedes sirve. revelar muchas cosas del inconsciente, ¿no? Interpretar obras o leer un poco de ciertos fragmentos de teatro. O sea, ¿qué te transmite? O sea, Ujú, dime qué piensas. Y ahí sí se puede revelar, por ejemplo, un niño herido o quizás estilos de crianzas, ujú. como, o ciertos rasgos psicológicos. Tú estás inclinado a la cognitivo-conductual, ¿no? Sí, sin embargo, a veces soy como medio, a veces retractor, es bastante irónico, porque es muy rígido, a veces. Muy conductual. Sí, conductual. Sí. Entonces, eh, me van a decir que estoy loco, pero, o no científico, pero ya no les tengo miedo, así, a la opinión pública de otros colegas que retractan mucho al psicoanálisis. Pero yo el psicoanálisis lo valoro mucho, a pesar que no lo manejo. O Ujú. sea, valoro mucho cuando habla de significantes, significados, o por ejemplo, interpretación de ciertos sueños. Es que siento, no sé si te pasa ahí eso, pero mucho de los psicólogos y todo eso que yo igual manejo la cognitivo-conductual, pero porque no soy psicoanalista, obviamente, ¿no? Para ser psicoanalista tienes que seguir Claro, psicoanálisis, hacerte un análisis a ti y ahí sí, llevarlo a son cabo. como 4 años, 5 años de Exacto. estudio. Entonces, pero más o menos lo que nos dan en la U, o supongo también de manera autodidacta lo conoces y como que me he llegado a entender que la psicología humana realmente es demasiado compleja, o sea, Sí, es muy demasiado complejo. amplia. Por ejemplo, desde que surgió el término conciencia, todavía no sabemos definir qué es conciencia, incluso ahora con la IA, o sea, llamamos inteligencia artificial a qué, o sea, Todavía no se sabe. calas, o sea, es como que ¿por qué llamamos inteligencia artificial a esto? O sea, porque aparentemente procesa la información como nosotros, o sea, solo nuestro nivel de inteligencia es lo que cuenta, Ujú. y el de un perro, y el de un gato, o sea, y todo eso. Entonces, creo que son cosas que no hemos explorado totalmente como para decir, esto es conciencia, esto es inteligencia, y diferenciarnos del resto de especies como, no sé, ponernos de una manera antropocéntrica y decir, puta, somos no sé, el eslabón perdido del universo, ¿no? Creo que de esa manera, o sea, es donde la psicología cobra un poco más de misterio, si cabe el término, Es muy misteriosa. porque, o sea, hablamos con Felipe Webster cuando vino Ya, acá, él decía que él es muy científico, neuropsicólogo y todo eso, pero que no entiende cómo hay personas que creen en el tarot y les funciona. O sea, ¿y cómo explicas eso desde la ciencia? O sea, me sí. explico, o personas que hacen psicoanálisis y les Y funciona, o le sea, funciona así. entonces, ahí supongo que a eso te refieres que chuta, es como que encontrar qué es lo que le funciona a la persona y agarrarte de eso y decir, ok, con esto voy a trabajar porque
¿hay qué? No, no sé si piensas lo Se mismo. pudiera decir integrativo, pero Ujú, abarcas demasiado y la conciencia es demasiado misteriosa. A veces eso no es, a veces son colores, a veces veo blanco y negros. ujú, O sea, y en realidad las corrientes no es que mentirían, sino que son verdades. ujú, La gestáltica te dice algo, te dice movimiento, percepciones, te dice insight, darse cuenta. ujú, Cognitivo, hablamos de sesgos cognitivos, de pensamientos errados, ¿no? Conductual, de hábitos que digamos que pueden estar condicionados y generan patologías. ujú. Psicoanálisis, hablamos de un misterio del inconsciente. Entonces no podemos, o sea, no podemos ser reduccionistas. Exacto. Ujú, exacto. Ahí me sacaste el aire con esa frase. O sea, es que no le puedes reducir al ser humano realmente a una teoría, a una rama de la psicología, porque estás limitando su propia existencia. Por eso creo que de aquí vamos a estar de acuerdo en esto, no sé, en este punto del ser tú mismo, ¿no? O sea, es como que hay, la definición de sujeto es muy amplia como para decir, ay, es que tienes que ser tú mismo. Y este coach motivacional que Ay, no, en la mayoría de Dios mío. podcasts que con personas que manejan un poco esta rama Ujú. del análisis y del arte, están de acuerdo con la idea de que el coach vino como esa píldora o ese placebo de dopaminérgico para decir tú puedes, y sales de una charla o de un video de YouTube que dices, sí, Simón, sí puedo, pero te quedas en la superficie y la mente humana es un iceberg literalmente. Y el bajón de esa dopamina. Es lo que te hace que vuelvas a por ese shot de Claro, y dopamina. la Ajá, realidad, o sea, la persona va a pasar un proceso depresivo, porque se va a dar cuenta que el coach, bueno, ujú, no tiene toda la razón. ujú, Y eso aluce al gran problema del capitalismo y su positivismo tóxico, que ahí sí comienzan a utilizar técnicas psicológicas, ahí sí somos útiles los psicólogos, que el mindfulness, que por ejemplo la respiración diafragmática, ujú, ahí sí servimos. Y claro, los coaches utilizan esas técnicas como para generar ciertos espacios ya no iatogénicos, ¿no? ujú, Para que se desarrolle el estrés. ujú, Entonces, yo sí estoy en contra de los coaches. Y yo, discúlpenme si algunos escuchan esto, algún si es coach, pero el psicólogo clínico se prepara 5 años. El psiquiatra se prepara, aparte de que es médico, son 7 años de estudio, tiene que hacer como 4 años de especialización. Son como 10 años. ujú, Y, y aparte de que el psicólogo clínico trabaja, o sea, esa cuestión de la mente que es tan misteriosa, que ya lo hablamos, y, y es curioso porque no hay una píldora para el alma. ujú, El médico sí tiene. Los psiquiatras tienen la posología, pueden medicar, pero nosotros no. Nosotros tenemos que estar mucho más preparados que ellos. Necesitamos saber de todo. Por eso los psicólogos tienen que también ser artistas, tienen que ser filósofos, tienen que ser sociólogos, tienen que ser de todo, ujú. porque sabemos que los sistemas sociales condicionan a las mentes. Claro, y por eso siempre los psicólogos cuando alguien nos pregunta algo decimos depende. Depende. Exacto, porque va a depender de muchas cosas, ajá. Y eso es muy interesante, o sea, ponte, yo no he conocido hasta ahora, seguramente habrá, ¿no? Algún coach que te dice, oye, no, todo siempre se puede. Pero a ver, ¿cuáles son tus condiciones materiales? Vamos a trabajar en esto. Que a buena hora, Ah, si eres bueno, uno de ahora esos coaches, chévere, te puede felicito. dar. Pero la mayoría es como que no, como Ujú. este positivismo radical, donde venden mucho estos placebos de tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y a quien no le gusta que diga que tú puedes, o sea, obviamente. Siento que igual es un misterio a la mente porque hay gente que le funciona y le funciona muy bien, em, pero entender que no es para todos, así como No, una terapia cognitivo-conductual, psicoanalítica, no te puede funcionar, el coach tampoco es para todos y sobre todo tampoco tiene una validación 100% científica donde digas, puta, ah, si hago esto me va a servir para un problema específico. Pero es muy raro, ¿sabes? Porque a veces digo, no sé, te voy a poner un ejemplo, a ver qué piensas. ya, Digamos que el día de mañana tú te levantas y dices, hijo puta, voy a encontrarme $20. Y ya. pues estás ahí metido en la mente, voy a encontrarme $20, voy a encontrarme $20. ¿Estás de acuerdo que al menos aumente un 0,0001%
el hecho de que tú estés condicionado al buscar lo que una persona que no garantiza el hecho de que lo vayas a encontrar 100%, no garantiza el hecho de que estés pensando en positivo y que te vas a encontrar eso, ¿no? Pero sí aumenta un mínimo la probabilidad de Sí, que lo hagas, ¿no? O sea, de alguna manera el coach creo que tiene esta estrategia un poco, ¿no? No te garantizo, pero si es que lo haces y te funciona, me vas a decir gracias. De alguna sí manera, no sé funciona. qué. Hay un efecto psicológico. eh, no sé, no es la visión de túnel porque se relaciona a la depresión, pero es parecido. Ujú, Consiste en que cuando tú mantienes la atención en ciertos estímulos o una idea que tú tienes, es más posible de que tu vida se base en eso. Había, no sé bueno, fue un neurocientífico. Y, y yo sí utilizo esa estrategia. Por ejemplo, quiero ver solo arte, quiero ver solo escenas artísticas. Y voy al centro, cojo la cámara y puedo ver lo que yo. Hay veces, bueno, no sé si has visto, me escribiste así, ujú. muchas fotos, pero nada pocas. Así, Sí, sí, así. exacto. Entonces, como que yo voy, pero ya tengo en mi mente, o sea, ese filtro cognitivo de buscar esas escenas. Es tu sesgo de confirmación. Exacto, Ya, es mi sí. sesgo de confirmación, Ajá. Sí, sí. pero lo utilizo a mi favor, Ujú. Carlas. Por eso digo, Pero tienes que conocerlo. claro, O sea, porque hay personas que te pueden decir, chutas, que todo me va mal en el día, no, no, ¿no es no, cierto? eso es Y otra es cosa. lo que la gente le llama ley de la atracción. O Sí, sea, explicado desde una manera científica, no es más que tu cerebro concentrado en un estímulo en ujú, específico, ¿no? De ley a mucha gente le ha pasado que te levantas tarde, llegas a tarde del trabajo, te fue mal, pucha, en el camino pisaste caca, yo no sé. Entonces, tu mente ya está concentrada o enfocada en que todo va mal. Entonces, ujú, por ende, es- todo el tiempo vas a decir, puta, me fue mal, me fue mal, me fue mal, pero porque estabas buscando inconscientemente claro. eso que corrobore tu creencia en ese momento. Por eso hay que estar, digamos, hay que conocer bastante la psicología cognitiva en ese sentido, ver cómo funciona la mente. El visión de Ujú, túnel o el pensamiento dicotómico, bien o mal. Hay ujú, veces que las personas no evalúan bien sus días. ujú. Solo es bien o mal, Exacto, exacto. Ajá. pero Ujú, hay colores. O sea, hay ujú, como, puedes evaluarlo de, o sea, pésimo, malo, bueno, muy malo, ujú, malo, bueno, excelente. ujú, Y si tú le preguntas, bueno, objetivamente, ¿cómo te fue en el día? Pero ya analizando todas las variables. Ya, ujú. piensa un poco en eso. Bueno, me fue bien. Entonces no fue un día malo. Exacto, exacto. A mí también me ha pasado que vienen pacientes, dices que, David, estoy entrando en un estrés, estoy ansioso, y a ver, primero, dejemos de lado los autodiagnósticos, primero. Segundo, tienes mil cosas que hacer, ¿no? Sí, tengo un montón de cosas que hacer, puta, como 100 cosas, ya que sé, de por darte un número. Ok, vamos a enumerar. Ya acabas la tesis, saca la pasar a mi perra, ok, entonces han sido 5 cosas, no mil. O sea, nómbralas tal cual son. O sea, intentar ser un poco más objetivo en lo que estás diciendo, porque al cerebro le gusta como que todo ordenadito. Ujú. Entonces, si tú le das una fanesca de cosas, a la final se tupe y obviamente no estás o vas a estar menos apto para resolver un problema en concreto, ¿no? Creo que para eso funciona mucho eso de conocer la paleta de posibilidades dentro de Claro. una situación específica. Cuando el cerebro está estresado o dramatiza por un sesgo cognitivo, se inflama. Al inflamarse, eh, hay menos riesgos, o sea, riesgo sanguíneo. Ya entonces Por como eso que los ya dolores no de es cabeza y creativo, todo eso. Ah, ya no es creativo el cerebro. Entonces tiene mucho que ver el tema también el cortisol. ujú, Cuando dramatizas o lo interpretas de forma negativa, liberas cortisol. ujú, Y el cortisol es bastante peligroso a largo plazo porque no solo porque te puede generar síndrome de burnout, ujú, sino que también despliega otras enfermedades como ya la ansiedad patológica ujú, o la depresión. Pero algo muy interesante de las cosas que he estudiado últimamente en la clínica es que, por ejemplo, no sé si has escuchado las citoquinas proinflamatorias. no, la primera vez. Sí, Citoquinas citoquina, ya, proinflamatorias. bueno. El cerebro no es todo, digamos, neurotransmisores, serotonina, digamos, dopamina, no, no, no. Sino que existen también ciertas monoaminas que ayudan a transmitir esa información, Ujú, ya, en el sentido químico. Entonces, cuando el cortisol está elevado, estas citoquinas proinflamatorias también se elevan. Y ahí, cuando se elevan, eres mucho más proclive a enfermarte
a generar ciertas enfermedades psicosomáticas. Wow. Ya. Pero esto se debe a que existen células T. Estas células T o linfocitos ya trabajan en la respuesta inmunitaria. Como se elevan estas citoquinas o monoaminas, bajan estas células T o linfocitos que se encargan en la respuesta inmunitaria. Entonces, el cortisol es culpable, pero es mucho más complejo de lo que parece porque también hay otro neurotransmisor que también condiciona la ansiedad Claro, y son la... es que culparle al cortisol sería lo que dijiste, muy reduccionista también. Sí, Ajá. hay mucho más, Ujú, es gigante, ujú, que son, por ejemplo, las catecolaminas, que son precursoras de la noradrenalina, noradrenalina y la epinefrina. Me parece que también otra se me escapa, que es la adrenalina. ujú, Y estos mantienen ese estado de alerta. Pero ¿qué pasa si la mente está sugestionada ujú, y estás inflamado? ujú, Todo este proceso que te conté, ujú. entonces vas a estar con la Y hay que ansiedad tener mucho cuidado psicosomotriz. con eso porque mucha gente se puede volver ese estado de alerta Claro, como tu zona de confort. Y no sé si te ha pasado en consulta que es gente que te viene y te dice, es que esto está bien y es raro. sí, es raro. Y es como que empiezas a buscar esos estados de alerta, Ujú, porque yo digo, es como que te da un shot de energía y de querer claro, resolver todo el tiempo problemas. estás estimulando la adrenalina Exacto, y estás todo el tiempo así, por eso hay gente que es adicta al trabajo. al trabajo, hay gente que es adicta incluso a este, ay, ¿cómo se llama? Estos deportes extremos porque sienten eso y les da este sentido de vitalidad, Ujú, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco poniéndonos psicoanalíticos sería esa pulsión de muerte está claro, chata. tánatos. Ajá. Entonces, y bueno, según Lacan estamos todo el tiempo como que polarizándonos, Eren y Ujú, Tánatos, todo eso, bueno, todo el pulsión tiempo, no es de un amor, solo estado, exacto. E interesante esto porque a la final creo que de esta manera no se separa la psicología de la parte biológica, ¿no? para Hay nada. que tener, por eso me gustó mucho este tema de lo que dijiste de la calistenia, porque de alguna manera cuida alma sana en cuerpo sano, ¿no? Cuidar ambas partes es muy importante, porque hay gente que también me ha venido a consulta y me dice, oye David, y estoy viniendo a terapia, pero hay algo como que no acaba de hacer clic en mi vida. Ok, vamos a revisar tus hábitos. Puta, pésima alimentación, Perfecto, sí. duermo 2 de la mañana, pero voy a terapia. ¿Qué esperas? O sea, Exacto, es ¿qué como que, esperas así? no, o sea, tiene que ser un trabajo integral, parte Quisiera hacerte psicológica y una física. pregunta. Dale, O sea, se supone que estás haciendo la pregunta, pero quiero hacerte una pregunta no, porque es algo que eh, a veces choca conmigo y bueno, con unos terapeutas también. No ujú, les he dicho nada. O sea, es algo que siempre he pensado, pero sé que este es un espacio para decir lo que uno piensa, ser libre y eso me encanta. ujú, ¿Qué opinas de la congruencia terapéutica? Por ejemplo, yo he trabajado en mí, pero es porque si yo soy terapeuta, ¿ya? Y trabajo mucho la depresión y la ansiedad, significa que yo debo estar bien, ujú, ¿ya? Entonces, a eso hablo de la congruencia, porque yo digo, bueno, tienes que hacer ejercicio físico, gym, pero como terapeuta estoy haciendo eso. ujú, Y también otras sugerencias que he escuchado de otros terapeutas, tienes que salir más o tienes que tener más amigos, cuando son las personas tienen ciertos rasgos a ser asociables. O tengo un poco más de creatividad y yo les he querido decir, porque, bueno, ellos están siguiendo también su proceso terapéutico, pero ¿qué haces tú al respecto? ujú. ¿Eres congruente también con esa filosofía psicológica? Ujú. Yo creo que ahí me aferro a la frase de Ernesto Castro, Ya, el filósofo español. Él dice que la psicología, la filosofía es algo que tiene que ser vivida, no solo digerida exacto. mentalmente. Entonces, incluso Nietzsche, por ejemplo, que es un filósofo irreverente y todo eso, pero él murió de sífilis y un montón de cosas ahí en su vida privada un poco tránfugas, ¿no? Pero el pensamiento de él era muy a esto de los dominios de los instintos y que crees tu propia moral y todo eso, pero bueno, o sea, como que vivirlo ya es, demanda mucho más, no sé si sacrificio, si cabe el término, pero sí un poco más de esfuerzo para a Sí, la hora de vivir tu filosofía, ¿no? Entonces, honestamente, yo ahora no lo hago por una congruencia terapéutica al final, porque voy a sonar un poco, no sé, raro lo que voy a decir, pero el paciente a la final viene porque confía en ti. A él le vale un pito lo que hagas con tu vida, exacto. con que le ayudes, creo yo.
pero la congruencia más bien es conmigo mismo. O Muy sea, como bien. te dije al inicio, o sea, yo antes me iba al CrossFit, o me iba al gimnasio y no duraba mucho. ¿Por qué? Porque mi objetivo era muy a largo plazo, que veste estéticamente bien y Ok. todo eso. Entonces, como que me cambié un poco este mindset y dije, no, o sea, voy a Ujú. irme al CrossFit por esta sensación de que acabas y dices, qué rico, o sea, qué rico hacer deporte, qué rico liberar el estrés, mantenerte sano y todo eso. Entonces, cuando cambié este mindset, como que le cogí un poco más de gusto a esto y sobre todo el sentirme sano. O sea, por ejemplo, alguien me dijo así, ay, tú tiempos que no te vas a la clínica y todo eso. Digo, brother, es que yo no sé, o sea, a mí una de las cosas que me cabreaba de cuando yo estaba interno en la clínica de rehabilitación era que venía mucha gente cada semana, los mismos pacientes, y por poco y decían que fui infiel, que le golpeé a la mujer, que les apoyé en los cachos, pero no me he drogado. Y yo era como que puta, brother, o sea, Claro. ¿qué onda, no? Entonces, ¿y cuál es mucho porque son sectas a la final, son muy dogmáticos, te decían, hay que coger el mensaje, no al mensajero. Y yo era como que, brother, o sea, no me vengas a predicar algo que no estás haciendo tú. O sea, haz con tu vida lo que te dé la gana, puta, es Ujú. tu problema. Pero no intentes inculcarme a hacer algo bien cuando tú estás haciendo todo lo contrario. A Mm. eso voy. Entonces, como que mi chip cambió y gracias a mi hermano fue esto, porque yo le veía a él y una vez él me dijo, o sea, si yo no consumo alcohol o todo es que recurrentemente o llegas, puta, es por un tema de salud. Entonces, en esa congruencia dije, a ver, si yo tengo 27 años, quiero sentirme sano, Ujú. quiero verme sano, o sea, quiero sentirme con vitalidad. Cuando hace un tiempo no me sentía así, o sea, yo le decía a él y me comía, te juro, Galo, me comía verga, loco, porque me levantaba 8 de la mañana, bien dormido, bien descansado, y a las 10 ya tenía sueño. Y decía, puta, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me está pasando, no? Entonces, en serio, él, gracias a él, como que cambié un poco esto de los hábitos alimenticios, y él sabe que yo no es que me alimente, wow, qué bestia, como este man, pero Clave. intento como que mantenerme sano. De los dos, yo soy el que peor come, el que peor se alimenta, pero intento, como te digo, o sea, ser un poco congruente, ¿me explico? O Bien. sea, con mi alimentación, o sea, y ya digo, eso aprendí de él. En las mañanas trato de comer bien, trato de alimentarme bien, a veces en las noches me desmando un poco, pero digo, o sea, quiero que no me dé un paro cardíaco un día de estos en la cama, o sea, con eso me basta, loco, sí. De hecho, o sea, quiero mantener, pero tengo que ser congruente. O sea, si yo quiero llegar a este objetivo de sentirme sano y todo eso, no lo voy a conseguir viendo Netflix y comiendo KFC todos los Confirmo. días. ¿Me Claro que explico? sí. A eso sí, en A ese esa sentido sí. congruencia que yo. Exacto. Ajá. Entonces, y también va con los hábitos del Y no sueño es y que todo. se va. O sea, es como que se extrapola, se generaliza. Ujú, Y, y entras en sintonía con el paciente porque se da cuenta que, bueno, el terapeuta está bien. ujú, ujú. Porque yo he escuchado pacientes, Galo, me recomendaron a usted, así. Tuve otra psicóloga, era muy depresiva. Era sus. Llorando con el paciente. Y usted lo veo con otra visión, más fresca, a pesar de que es medio, a veces nihilista, a veces se vuelve medio Schopenhauer. Tú. Pero a veces, pero es que soy muy crítico, porque también digo, la vida es sufrimiento y hay que abrazar ese sufrimiento y está bien, Ujú, ¿sí? También tiene su polaridad contraria, que es la felicidad, y también está muy bien. total. Pero yo lo que voy es que la congruencia es necesaria. O sea, eh, es necesario predicar, o sea, esa congruencia, porque eso te va a ayudar a entrar en sinergia. Ejemplo, siempre me preguntan, Galo, se ve joven. ¿Cómo lo hace? Me dice. Yo tengo en realidad 29 años. Me dice, te ves muy joven, dice, para tener 29 años. Wow, sí, ¿tienes 29? Puta madre, pensé que eras menor a mí. Te juro. 29, ya. Y yo le digo, ¿sabes cuál es mi secreto? Me alimento bien. Me alimento bastante bien. Sí, que crees que tienes una buena Alcohol, alimentación. casi nada. Cigarrillo, peor. Entonces me dice, me dice, yo lo que quiero decir es que, mira, yo les digo, cómase 2 huevos hervidos. Más que suficiente. Eso va a tener colágeno, biotina, tiene magnesio, te va a ayudar a dormir. Sí. Aparte de eso, tiene selenio, tiene calcio, o sea, es perfecto. Tómate, por ejemplo, un té verde, uno, porque es una cafeína, digamos, no es como el café. Claro, no te da ese pico Claro, de dopamina. exacto, tan alto y el bajón es terrible. Y aparte,
estimulas a que te quita, digamos, los radicales libres Ujú. y te mantienes bien como el vino con el tiempo, ¿no? Entonces, eso les digo siempre, que los hábitos es lo fundamental de la vida, Es la que clave. eso me pasa, o sea, por ejemplo, Es, yo creo que ahí voy a ser un poco aristotélico en el sentido de ya. cuando Aristóteles decía que el fin de cada especie es para ser feliz o ser pleno, Ujú, para dejar un lado el término felicidad que puede ser muy subjetivo, eh, es utilizar sus más elevadas capacidades y más elevadas posibilidades. Entonces, es lo mismo que tú le tengas un león enjaulado, ese león va a sufrir y va a ser un león o un animal triste, o sea, literalmente va a vivir un estado pesimista de su propia existencia. exacto. Entonces, yo creo que el ser humano también tiene que ejercer sus más elevadas capacidades. ¿En qué sentido? También determinar en qué soy bueno, en qué soy malo, Mm, cuáles son mis limitaciones y potenciarlas de alguna manera, ¿no? Porque si yo les sé decir a los chicos en la clínica, nunca les fomento el no tomen ni el tampoco salgan a tomar. O sea, piénsalo, analízalo. ¿Para qué? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué hay detrás de esa acción que estás ejerciendo? Y yo, por ejemplo, una de las cosas por que mi consumo se desató fue porque precisamente yo no quería sentir. Yo quería utilizar a la marihuana como un anestésico ujú. para mi ansiedad. Y tú sabes que un estado alterado de conciencia como que parece que todo está bien. Pero bueno, desde Interesante. la realidad dices, verga, las cosas siguen igual, hasta peor que antes, ¿no? Entonces yo creo que todo con moderación, pero incluso la moderación, o sea, saberte disfrutar un buen vino, saberte disfrutar una buena hamburguesa Exacto, y todo eso, exacto. pero no vas a alcanzar tu objetivo si, por ejemplo, estás comiéndote McDonald's de lunes a No, viernes no, todo no, el tiempo. Ujú, no. Creo que fue Buda quien dijo esto. Que a veces la vida tiene que ser como un instrumento musical, o sea, la guitarra para que sea guitarra tiene que estar afinada, ¿no? ujú, Si está muy alta, no, o sea, si está muy baja, las cuerdas se van a distensar y no va a ser la guitarra, o sea, las cuerdas van a estar por ahí. ujú. Entonces, tiene que estar en un estado templado, Armónico. armónico, y los estoicos saben muy bien eso. O Ujú, sea, templado. O sea, sí. y entonces la guitarra está sonando muy lindo, pero es porque está afinada y también no está muy alta ni Ujú. baja, está templada. Incluso si tú te vas a la definición de sobriedad, es no estar perturbado por Ujú, alguna sustancia o acción externa, ¿no? Alguien exacto. piensa que es solo el alcohol, no, pues porque Eh, puedes embriagarte de comida chatarra, ujú, de café, de cigarrillo, de lo que sea. Entonces creo que la sobriedad es mantenerte templado ante aquellos estímulos externos que pueden alterarte en algún punto, ¿no? O sea, creo que esa es la congruencia a la que deberíamos aspirar, lo que Ese Aristóteles es, decía, la media dorada, ¿no? es, El camino del es, medio. Ujú, ese es, sí. Y sería bueno que los terapeutas, que es, bueno, nos dedicamos a eso también, lo intentemos, porque es difícil. sí, 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 Lo justo. Por intentemos. eso yo decía, alguna vez me dijeron, cuando yo dije que estaba yendo a terapia, me quedaron viendo, Claro, porque parece ser un tabú que el psicólogo, ¿cómo? pero somos humanos, ¿no? Exacto, exacto. Alguna vez subí un story time de una situación que me pasó con mi pareja, donde Ok. contaba de una escena de celos que me causó a mí, y me respondían por interno, decir, oye, ¿cómo es que sientes celos? Dice, oye, puta, tú eres psicólogo. Y digo, soy ser humano, o sea, Ujú. siento, pero lo que me diferencia quizá de una persona X es que he ido adquiriendo ciertas herramientas que me hacen saber cómo actuar en ese Exacto. momento dado, porque vos puedes, yo digo que ir a terapia es coger una cajita de herramientas y que el psicólogo te dice, puta, vos puedes hacer un mueble maravilloso, como puedes coger ese martillo y estarte dando en el dedo todo el día, o sea, vos verás qué haces. Pero a la final es esto, o sea, no te Ujú. voy a resolver la vida, pero vas a tener esto para enfrentar tus problemas. Claro, vas a saber de habilidades cognitivas, porque de Ujú, hecho, detectar un sesgo cognitivo es una habilidad cognitiva. ujú, Por ejemplo, controlar tu pulsión es una habilidad, ujú, sí, o saber ciertas técnicas, creo que Brian Spotting, o me parece que también la respiración diafragmática, pero ujú. que sea una forma natural. Eso es una técnica, o sea, nosotros damos herramientas para que la persona pueda, bueno, bajar sus niveles de ansiedad. Claro, y sobre todo, incluso Ya. vas a saber identificar qué es lo que te está haciendo mal. Por Sí, ejemplo, llegó también. una época donde yo consumía
café todo el tiempo, unas 3 tazas al día. por dos. Pero ya llega un punto donde, porque si hay sistemas nerviosos, estás de acuerdo con esto, que Sí, son un poco más sensibles que otros a la cafeína, al tabaco, al alcohol, lo que sea. sí, Entonces yo me daba cuenta que mi sistema sí era muy sensible a la cafeína. Entonces le reduje totalmente mi consumo de cafeína, pero ¿por qué? Porque yo sabía que me estaba haciendo mal y ujú, empeoraba mi ansiedad. Entonces era como que también saber tus limitaciones, tus debilidades y encontrar eso. No sé, no digo que no me he vuelto a tomar una taza de café, no, ya no lo hago como antes, simplemente. Entonces es como que ir encontrando esas cositas exacto. mediante prueba y error también, ¿no? O sea, no sé si te ha Y pasado también eso. te noto así tranquilo, o sea, porque si yo te hubiera visto, bueno, en esa época quizás hubieras tenido agitación psicomotriz. Yo antes estaba así, todo el Ujú. tiempo, ¿no? Sí. Qué bestia. Y ahorita sí, relajado, tranquilo, pero es porque llevo un proceso de 2 años Ujú. tratando de controlarlo, estar así, tranquilo. Sí, sí, a veces cuando estaba con mi enamorada, hace que te digo 1 año, y sabía estar así, Ujú. ella me ponía la mano, yo no me daba cuenta, y ella Ya. era como que, ¿qué pasa? Yo no sé. Y solo es un síntoma nomás. Sí, entonces digo, no sé, pero es que cuando alguien tú le ves así, dice que, le ves perdido, dice, ¿qué piensas? En nada es todo. O sea, y literalmente ese todo se vuelve nada porque, y ahí es donde entra la escritura, no sé si estás de acuerdo con esto, porque el proceso de pensamiento es muy caótico. No, Y claro. no sabes Exacto. identificar qué estás pensando, que por eso es más práctico decir que en qué estás pensando y Yo le ya. suelo como que definir no el trastorno de personalidad borderline como tal, sino que es muy límite. Ujú, Es un carrusel, o sea, es una montaña de rusas, ¿no? O sea, mm, va y viene, es un caos, es alfa, delta, beta, o sea, muchas ondas cerebrales allí y no sabes qué hacer y claro, sí, los conductistas sí lo intentaron, ¿no? Hicieron el análisis funcional de la conducta, como que tratar de ordenar, sí es bueno, ujú, pero en la escritura, en el proceso creativo, puede ser demasiado catártico ujú. al momento cuando tú estás muy mal y tú dices, bueno, vamos a escribir el caos, mis emociones, Es que de alguna y manera te también, calma. hablando con Felipe mismo, hablábamos sobre este tema del análisis funcional de la conducta, porque lo que es funcional para ti puede que para otra Para persona otra no. persona, no. Esa persona es funcional lamentablemente cuando el papá le golpea. O sea, está bien, si vamos a términos humanistas y todo eso, es un acto agresivo, ¿no? Ujú, Pero esa persona funciona así. No digo que esté bien, no digo que lo hagan, pero esa persona funciona así, porque aprendió a funcionar o que su funcionalidad se basa en el golpe. Entonces, cada que le golpeas o lo castigas, pucha, lo estás condicionando a esa persona que le tienes que gritar, ay, ¿por qué tengo que gritarte para que hagas tus deberes? Porque le enseñaste eso. O sea, que claro. cada que le vas a gritar, esa persona va a ser, porque no aprendió de otra manera. Ujú, Entonces ahí es donde la psicología otra vez se vuelve individual. ujú. Entonces no podemos extrapolar los casos y por eso Sí, cuando no se vean puede. cosas si tiene, si 5 tips para detectar tu ansiedad, la 3 te sorprenderá. No, No, no caigan en eso, por favor, vayan a un terapeuta. Hasta no, aquí claro. donde pueden ir. Igualmente, no, con David. Eh, ¿Cómo van? ¿Cómo? O sea, hay muchísimo, o sea, es una gama inmensa, porque no solo, si hablamos de la ansiedad, no, Ujú, es ansiedad generalizada, agorafobia, ansiedad específica, fobia social, ujú. no, claustrofobia, o sea, ya tenemos el DSM ahí metido en Sí, la sí, cabeza y son, o sea, muchos síntomas y cada uno tiene su particularidad y depende, bueno, si hablamos de cómo es su etiología, ni siquiera el 611 o el 6, bueno, DSM-6, no sé si ya salió, no lo sé, pero no han descubierto su etiología, es como que esto es, no, o sea, claro. es multifactorial, Es que también ahí va el compromiso del paciente también sí, dentro de la terapia, porque es como que a veces sienten que la terapia es la panacea a sus problemas. Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, la terapia es un ujú, momento, o sea, este encuentro es un momento del proceso terapéutico. exacto, Tu proceso continúa cuando sales de esa puerta, tú continúas tu proceso. O sea, ujú, tienes que, en cambio, ahí sí utilizar aquellas herramientas que estás adquiriendo aquí. Me ha pasado con un par de pacientes que venían y dicen, no me siento mejor. Ok, ¿qué estás haciendo? Sigues haciendo lo mismo que hacías antes de venir a terapia. ¿Cómo esperamos un cambio también? O sea, y también entre el compromiso, y obviamente tienes que utilizar estrategias y todo eso como para ir exacto, como que descubriendo y para... qué pasa, ¿no?
Pero sí, sí me ha pasado que vienen pacientes que cada vez vienen con lo mismo y te das cuenta de que ¿Qué dices así. dices? ¿Primero es el pensamiento o la conducta? ¿O la conducta el pensamiento? Yo creo que se retroalimentan, Ya, ¿sabes? Pero de alguna manera creo que primero va el pensamiento, o sea, el proceso de chuta, voy a redundar, pero de procesar la información para ejecutar una conducta, ¿no es cierto? Porque tú ves un vaso de agua, o sea, y lo piensas cómo vas a hacer la acción, ¿no? O sea, claro. sigues O un sea, como que algoritmo. ahí sección motora, Es, planificación, exacto, claro. todo, exactamente para llegar a la conducta objetivo. Ujú, Pero esa conducta retroalimenta el pensamiento porque dices, ok, sació mi sed, lo tengo que seguir haciendo. claro, Entonces se retroalimenta. Y bueno, y ahí ya sí. entra un montón de cosas de Creo que sesgos y todo son, eso. serían como que ¿cómo sería? A ver, se condicionan una con la otra. Totalmente. Sí, Ujú. efectivamente. Para mí funciona de esa manera. Ujú. Ujú, Es como la depresión, por ejemplo, yo le decía a mi hermano que la depresión se retroalimenta a sí misma. ¿Por qué? Porque esas mismas conductas que surgieron a causa de una etapa depresiva son las que mantienen esa depresión. ujú, Porque desinterés, aislamiento, todo eso, entonces eso mantiene la depresión. Entonces, estamos de acuerdo que la depresión es un proceso, o sea, hablando, sí, es un error en el procesamiento de la información, visión de túnel, claro. desesperanza y todo eso. Y surgen ciertas conductas, ¿no? Ya ves, se aísla, esa persona llora, ya más conductual. Pero esas mismas conductas mantienen esos procesos de pensamiento. Entonces, estás como un gato Se persiguiendo retroalimenta, sí. su propia Sabes, cola. yo tenía a mí me encanta esa pregunta porque, bueno, en el fondo yo soy un poco más conductista. O sea, en el fondo sí, porque, bueno, he estudiado tanto la neurofisiología, no tienes idea, con José Luis Vilches. ¿Te acuerdas? El Bueno, verdugo. Nunca me dio clases de él a eh, mí, pero tuve tres me decían semestres con él. que eras súper exigente, Sí, 3 semestres con él tuve, pero bueno. ¿Qué tal? Y muy bestial, pero me terminé enamorando de la neurociencia y luego me gustó la rama de la psiconeuroinmunología. Wow, Actualmente, estás fascinado en eso. sí, en eso estoy en eso y todas mis indagaciones e intervenciones tienen algo de eso. Pero bueno, eh, hace como 2 años conocí un psicólogo español y fui a un seminario y bueno, me gustó porque, bueno, él decía ser conductista cognitivo. Y yo, wow, o sea, ¿por qué? Y él primero me dijo así, que, que la mente humana primero falta, o sea, pasa por un filtro, digamos, no sé si escuchaste alguna vez de Eric Kandel. Mm, Bueno, él se ganó un Nobel de neurociencia en ok. el siglo pasado y él descubrió el proceso de la habituación, Ujú, ¿ya? Y así fue, hizo un experimento tan sencillo de que, por ejemplo, se le empinchaba todo el tiempo a un caracol. Y cuando digamos, se habituaba a ese estímulo, ya no se retraía, ¿no? El caracol cuando tú le toques se retrae, ¿verdad? ujú, Pero en este caso, él hizo eso todo el tiempo, ¿no? Y se sabe que cuando existe ese estímulo, se hiperpolariza, se libera cloro, ¿ya? ujú, Entonces, ahí el animal, pues, dejaba de hacer esa conducta. Cuando el sujeto está mucho más sensible, somos animales todos. Entonces, ujú, también ocurre ese proceso. Se polariza, ¿no? Entra sodio, potasio, y entonces el ujú. intercambio sináptico se vuelve más positivo. Wow. Y entonces uno es más sensible a receptar ciertos estímulos. Ujú, Pero cuando se habitúa, no. claro. Entonces, él me decía, a ver, Galo, eh, en realidad el sistema nervioso es tan solo un hilo conector con el ambiente. Entonces, si usted logra que el paciente o el sujeto pueda cambiar sus hábitos, los sistemas de pensamiento también van a cambiar. Exacto, exacto, exacto. Y Ujú, entonces estamos hablando de que la conducta es el pensamiento. Y ujú. comencé a leer más de neurofisiología para Wow, o entender sea, para más. ti, entonces la conducta va primero que el pensamiento. Claro, Mm, ok, pero a veces se retroalimenta. claro, total. Cuando estás haciendo una actividad nueva, Ujú, ahí sí, digamos, el área 4, 5 y 6 ujú, que se encarga de la planificación motora, se activa, ujú, pero también las funciones ejecutivas del prefrontal. ujú. Pero cuando eso ya se ha habituado por medio del Es ensayo y automático. error,
Claro, es la conducta. interviene el cerebelo. Ajá. El cerebelo se encarga del perfeccionamiento motor. Ujú, Lo mismo pasa en el arte, ujú. en la música, en todo. Entonces, cuando tú tocas la Por guitarra, eso es que a naturalmente, veces no te das cuenta y ya lo juego con haces. esto aquí, así, ah, ok, sí, Se sí, totalmente, automatizó. sí, sí, Pero ahí decimos, depende. claro. Por eso digo que a veces sí es el pensamiento, sí, prima, Ujú, pero a veces la conducta. ujú. Y ahí es la clave, por ejemplo, en clínicas de adicciones, porque alguna vez la pulsión, la exacto. conducta, hay pulsión, ahí tú Ujú. tienes que Frenar rápido, esa acción, sí, exacto, cambiarla. Y cambia tu proceso de pensamiento. Y yo les ponía esa fórmula a los chicos de la clínica, que un pensamiento genera una emoción una sí, conducta, pero es que ¿cómo cambias un pensamiento? Es muy difícil cambiar es un pensamiento. demasiado. Entonces es más práctico ir a la A conducta. la conducta Entonces, si yo ya deshabitúo a esa persona, por eso para mí el proceso de desintoxicación es es totalmente durísimo. necesario. Entonces tú le deshabitúas a esa persona y dices, ok, voy Ujú, a cambiar tu conducta con respecto a este pensamiento. claro. Entonces la próxima vez que, por ejemplo, incluso pasa en relaciones de pareja, si antes estabas acostumbrado a que cada que peleabas llamarle, ok, Ujú, coges, apagas el celular y eso es otra cosa. ¿Sí? Y no se trata de taparlo, ok, en ese momento a ver qué estoy pensando. Porque tu costumbre, tu hábito siempre va a decir, oye, llámale, tú llámale, ruégale otra vez. es Entonces, peligroso la deshabituarte habitación. es duro, pero eso, por lo que tú decías de ese proceso de poco a poco, es necesario, o sea, ir habituándose o deshabituándote conlleva un proceso largo y es complicado, Es o sea, complicado. ujú, es muy No es difícil. como los coaches dicen, a veces yo digo, bueno, 21 días estamos viendo un buen Un avance, inicio, un avance, claro. pero es de varios veces, Ujú, varios meses, ujú, años quizás, pero es difícil, ujú, muy difícil. sí. Pero bueno, creo que con eso lo podemos ir cerrando. Antes que nada, me gustaría dar un pequeño anuncio de la Universidad de la SUAY, ¿sí? Donde se está abriendo una carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. La titulación es Licenciada en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. El campo ocupacional es los graduados de la carrera podrán laborar como docentes de inglés en todos los niveles del sistema educativo del país, así como en academias privadas. Los futuros docentes de inglés graduados en la Universidad de la SUAY podrán generar sus propias academias de enseñanza del inglés o desempeñar cargos como coordinadores y jefes de área en centros educativos. El horario va a ser vespertino, lunes a jueves, de 4 de la tarde a 9 de la noche. La duración va a ser de 4 más un año de maestría. Entonces, si están interesados en esta carrera, pues no duden en escribirme a mí, sino también ya les voy a dejar el link en la caja de descripción para aquellas personas que estén interesadas en la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros que está ofertando la Universidad de la SUAY. Y nada, pues con eso podemos ir cerrando. Galo, muchísimas gracias Gracias por a tu ti. tiempo. ¿Algo que quieras decir finalmente? Nada, pues, bueno, gracias David, nuevamente. También están haciendo un excelente trabajo, en realidad. O sea, no solo es vos, también Sí, están es el en equipo. conjunto, están luchando por el mismo objetivo y yo sé que se va a cumplir. O sea, yo sé, estoy segurísimo. Y para todos los que les gusta el temas de salud mental, recuerden, los hábitos es lo principal. Manténganse bien hidratados, coman muy bien, hagan ejercicio físico, tengan hobbies. El ocio es bueno, si el ocio genera sinergia y conéctense en todo el tiempo consigo mismos, pero también elijan con quién deben relacionarse. Eso es todo. Muchas gracias, Galito. Un aplauso para Galo, muchachos, por favor. Y también Gracias. para ustedes, como siempre en las cámaras, Jimmy y Rafa, que están acolándome en este proceso, muchas gracias por su tiempo. A la gente que hoy escuchó este episodio, espero que les haya gustado. Como siempre digo, al final de cada capítulo, no se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, averigüen, saquen sus propias conclusiones, investiguen. Como decía el ufólogo Jaime Rodríguez, no me crea, tampoco lo dude, investíguelo. Y nada, nos vemos en una Gracias. próxima ocasión. Compártanlo, denle like y nada. Hasta la próxima. Chao.